Dos cosas que te tengo que decir. La primera, si me estás viendo este pelo verde, pues contarte que estoy aquí en Bali, me fui a una piscina, no entiendo nada, entré a la piscina y salí con el pelo verde y así me quedé. Pues nada, un nuevo look, a lo Bali, a lo todo, bueno, te lo quería hacer saber. Dos, vamos a hacer este vídeo, voy a hacer este vídeo para aportarte el máximo valor posible, no te lo vas a querer perder, quédate hasta el final. Por cierto, suscríbete si aún no lo has hecho porque estaré subiendo muchísimos videos así como este súper potente. Como te decía, viene un invitado súper especial con un corazón enorme, con una experiencia enorme en todas las áreas de su vida, pero hoy va a venir a hablarnos también sobre su experiencia en relaciones, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y él es Ravi Ram. Bueno, feliz de que estés aquí, gracias por aceptar esta colaboración. Y como les decía, hoy vamos a estar hablando sobre la dependencia emocional y cómo no generar sufrimiento en cualquier vínculo o en cualquier relación. Ya puede ser de pareja o puede ser también a nivel como manager, por ejemplo, o a nivel profesional. Si una persona tiene un mentor, ¿no? También cómo no sentirse en esa dependencia. Porque a veces también veo yo incluso que a personas les cuesta soltar un mentor por esa dependencia a sentirse, que le van a sentir cierto... O sea, se sienten como que defraudan a un mentor si lo dejan en su camino, y creo que eso también es una dependencia de cierta manera. ¿Tú qué piensas cuando te viene la palabra dependencia? ¿Qué cosas te van llegando con este tema? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, Michelle, gracias a toda la comunidad. Espero que podamos compartir un rato de valor. Y creo que es una temática muy potente, es una temática que a todos nos toca mucho, sin excepción. Mis maestros me enseñaron que el tema de la dependencia es algo innato en el ser humano. No existe que no haya dependencia. Tiene que ver también con la evolución de la especie, con cuidar a las crías, por ejemplo. Si no tuviéramos una relación de dependencia, a lo mejor se olvidaría la madre de las crías y las dejaría y se morirían de hambre o de un depredador que les podría hacer algo. Entonces la dependencia primero hay que mirarla con amor y compasión. Entender que no es el demonio, ¿no? Y a partir de ahí sí que, obviamente, es un elemento que no va a jamás quedarse quieto. Es decir, se va a desarrollar en las relaciones. Esto significa que si tú tienes un jardín, pues o lo cuidas o el jardín va a hacer lo que le da la gana. Y en las relaciones, al final, puedes construir un jardín. Así que inevitablemente habrá que ir podando y midiendo por dónde va desarrollándose la hierba, cómo se va desarrollando esa relación, para que cuando empiece todo el fenómeno de esa dependencia y esa codependencia esté bien encarrilado, dirigido y no destruya las relaciones, que por desgracia ocurre mucho. Qué bonito. Me gusta porque, claro, al final, como lo veo yo y lo he vivido yo, la dependencia sigue siendo un posicionamiento del ego, pero muchas veces en la espiritualidad y en el desarrollo personal las personas buscan eliminar el ego, pero en realidad no podemos eliminar. Como dices tú, no se puede eliminar ese ego porque mientras estemos vivos en esta encarnación, el ego es parte del juego. Ahora bien, yo creo que donde sí podemos entrar y sí podemos aportarles es cómo hacer para que ese ego sea más consciente, cómo hacer para que esa relación, que como vínculo sea más consciente. Porque yo creo que decir voy a entrar en una relación profesional o personal y no voy a sentir un apego, no va a haber lazo, creo que también es mentirnos, porque de cierta manera sí hay un apego, sí se crea un lazo, al menos que decidas el camino de la soledad y de la rendición, que es un camino de valentía también, es un camino muy bonito, pero si sientes cierto camino también en querer jugar al juego de esta experiencia junto a las personas, que también creo que es un camino de mucha valentía, ¿qué claves o cuál para ti sería la clave número 1 para que una persona que está entrando en una relación o está dentro de una relación no genere ese sufrimiento, o si lo está viviendo pueda salir de allí? Sí, es que la palabra de sufrimiento ya es probablemente la brújula de todo este contexto. La dependencia, ¿no?, es ¿en base a qué? Bueno, en base a que detrás de la dependencia hay un dolor que puede estar relacionado con una herida de abandono. Pues de hecho, al parirnos ya muchas personas nacen con un abandono, ¿no?, por la forma en cómo se nace, en el hospital, o te separan de la madre o cosas así, y luego ya toda nuestra vida nos pasan muchas cosas. Entonces, hay un dolor
que cuando ese evento, ese tipo de relación nos lleva a ese dolor, lo que nos cuesta es estar en contacto con él. Entonces ahí empieza un desencadenante de comportamientos y dinámicas con la relación para no estar en contacto con ese dolor. Y, por desgracia, para no estar en contacto con el dolor, empezamos el camino del sufrimiento, que por eso digo que es una palabra clave en esta temática. ¿Qué pasa? Si tú tienes una herida y en vez de desinfectártela, aunque duela, ¿no? Yo ayer tenía una pedazo de herida en el pie, sí, me picaba mucho tenerme que limpiarla, ¿no? Pero así no se infecta. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hacemos emocionalmente en nuestras relaciones? Lo vamos dejando allí. No queremos estar en contacto con ese dolor, no lo limpiamos, no lo experimentamos, no lo respiramos, no lo canalizamos y entonces se va acumulando. Y esa infección emocional termina siendo el famoso sufrimiento en las relaciones. Entonces yo creo que para no estar en el camino del sufrimiento, en primer lugar, hay que dejar de mirar la dependencia como algo negativo, como muy bien has dicho. No es en plan, oh, esa persona es súper dependiente. No, a ver, todos tenemos una tendencia a la dependencia. Entonces, todos somos humanos y todos tenemos las mismas cosas feas. Pero cuando las aceptamos y no las potenciamos desde un juicio, desde una evasión, no quiero ver eso, empezamos a darle belleza también, ¿no? A la parte, digamos, más incómoda del ser humano. Y justamente en ese proceso es cuando nos hacemos mucho más humanos y entonces podemos poner amor en ese tipo de situaciones que justamente es lo único que requieren. Qué bonito, me encanta. Creo que podríamos resumir esta primera clave en un reconozco y acepto que no estoy, o sea, que estoy en sufrimiento y darme el permiso de entrar ahí para poder sanar, porque si huyo de ella, entonces se crea en ese sufrimiento. Exacto, sí, sí. Mi maestro lo primero que nos decía cuando llegábamos era: sois una fosa séptica. Sois un saco de mierda. Tú vas a India a buscar la iluminación y te dicen, eres un saco de mierda. Y tú dices, a ver, pues llevo años practicando yoga, meditando, cantando mantras, y vienes tú a decirme que eso... Y sí, claro que sí, evidentemente. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. Vivimos el camino del sufrimiento desde que nacemos. Entonces, hasta que no empezamos a aceptar que esa es la base de nuestra realidad, no podemos empezar a transformar ese camino. Me gusta, gracias. Potente. Yo diría otra clave para sanar esto con respecto a una dependencia emocional. Diría, me viene a mí la palabra, ahora me viene y la voy a desarrollar mientras me va viniendo, pero me viene como romper tus límites. Creo que si tú entras en una nueva relación, personal o profesional, es importante reconocer también qué ha pasado en ese pasado, que es súper bonito, súper valioso, súper potente y que te ha traído hasta acá. Nos ha traído hasta acá, pero no nos va a llevar al mañana, porque lo que va a pasar mañana lo vamos a definir hoy, ¿no? En mis acciones y en la conciencia que yo vaya tomando a partir de hoy. Entonces me viene como un romper los límites, es decir, ir un pasito más allá de lo que la mente antigua o tus patrones venían jugando, elaborando o haciendo para poder romper con eso. Y en ese momento donde yo me doy el permiso de romper mis límites, entonces en realidad me voy a dar el permiso de romper la vieja identidad para que puedan hacer la nueva identidad. Cambiar el molde. Cambiar el molde. Exactamente es esto. Es decir, nosotros normalmente estamos en una dinámica, es exactamente esto. Y justamente en el momento en el que hay una incomodidad, una sensación de cambio, al mismo tiempo estamos viendo una oportunidad de hacer las cosas de otra manera. Sí. Ese es el punto clave, el punto de inflexión, el cual donde podemos empezar a romper el molde, ¿no? Romper la estructura que nos estaba conteniendo de alguna forma y, evidentemente, atravesar un nuevo techo para que nuestra estructura, lo que nos contenga, sea algo de otra dimensión, que al final es más conciencia. Igual que te dicen, por ejemplo, si quieres generar más abundancia, es decir, tener más dinero, por ejemplo, en tu bolsillo, lo primero que tienes que hacer es cambiar el tamaño de tu bolsillo. Pero ¿qué va a pasar? Que si tú no acompañas eso con conciencia, se va a estar equilibrando todo el tiempo con la misma cantidad que ya tenías. Por eso hay personas que les toca la lotería y en un año el 80% de las personas lo han perdido todo. ¿Por qué? Porque no han sabido gestionar esa diferencia de presión, por decirlo de alguna forma, energética, matérica, ¿no? Y en este caso es lo mismo, es decir, tú tienes que acompañar conscientemente tu proceso emocional de forma que cuando vas al nuevo envoltorio, a la nueva dimensión de ti mismo, que es ese salto que tú estás diciendo, ¿no? Ese nuevo yo
o esa nueva forma de relacionarte con esa situación, si no había un hilo conductor consciente que va desde donde estabas a donde estarás, entonces lo que puede ocurrir evidentemente es que el patrón te atrapa de nuevo, ¿no? Eso te iba a hablar. Justamente me quitaste la palabra de la boca porque, claro, cuando hablamos de romper los límites, estamos hablando de que es muy sutil y hay que tener mucha conciencia porque romper mis límites puede decir, vale, voy a hacer bien lo que no hice en mi anterior relación o en mis relaciones pasadas o en mi yo pasado y ahora voy a hacerlo bien, cuando en realidad es todo lo contrario. Y hay que hacerlo no mejor como lo hacías antes, sino no hacer todo lo que venías haciendo y empezarlo a hacer diferente. Si me captas como esa diferencia, ¿cómo una persona puede ser consciente de que no es potenciar ese patrón, sino romperlo para empezar a hacer las cosas diferentes? Exacto, es decir, no tienes que luchar contra lo que no quieres, sino tienes que navegar hacia lo que sí quieres. Y es el sí a la vida. Pero claro, lo que sí quieres puede ser un no a tu ego. Sí, sí, obviamente. Es decir, cuando hablamos del espacio más vulnerable de nuestro corazón, ahí todos nuestros decisiones de yo voy a conseguir esto y lo haré tal, toda esa fuerza hacia afuera que es más yang, más masculina, ¿no? Tiene una limitación. Es paradójico, porque es la fuerza que necesitamos para atravesar los momentos duros, difíciles, ¿no? Pero al mismo tiempo, esto en el Tai Chi se explica muy bien, ¿no? Dicen huesos de acero, ¿no? Con recubrimiento de algodón. Entonces, el yin y el yang es el equilibrio del femenino y el masculino, ¿no? Entonces, debemos permanecer vulnerables, ¿no? Aún y que usemos la fuerza para atravesar situaciones difíciles. Y justamente es esa combinación que los yogis lo explican como la acción y la no acción. Entonces, claro, el ego, como se identifica con la forma, en el hacer se ve, luego hace, luego siente que existe, luego se identifica con el proceso y como existe como tal, permanece en eso. Entonces, ¿qué pasa? Que al final tú empezarías a operar, digamos, en base a, ok, ahora voy a gestionar diferente esta situación de dependencia. Vale, ok, y me sale bien. Y de repente, una situación donde antes no solamente me habría causado un gran sufrimiento, sino que yo habría hecho sufrir a otro. Pero ¿qué pasa? Al día siguiente va a venir otra situación y entonces tú te vas a identificar tú con el día anterior. Y eso te va a generar probablemente un sentimiento de superioridad en base a lo mejor a otra persona, porque tú lo pudiste generar. Es una de tantas posibles cosas que puede hacer nuestra mente, pero para poder darle un sentido a esto que estás diciendo, ¿no? Entonces, justamente el camino en este caso es el de la rendición, porque es cuando nos rendimos, cuando nos reconocemos que somos un granito de arena en medio del puñetero universo, cuando cada situación nos va a sorprender, nos va a hacer ver que nunca sabemos suficiente, que nunca hemos experimentado suficiente, y solo de esta forma podemos permanecer en una humildad que nos hace humanos y al mismo tiempo nos va acercando a la conciencia, ¿no? Claro, claro. Yo, me viene como, ¿cómo puedo saber? Puede ser una pregunta que se estén haciendo, que estoy repitiendo el patrón o lo estoy trascendiendo. Es como cuando me preguntan, ¿cómo puedo saber si estoy elevando mi conciencia? Se siente. No que puedo dar una respuesta o podemos dar una respuesta, pero es una sensación. Sí. Es como el aire, es como respirarlo, es como, ¿cómo puedo saber si estoy entrando en ese patrón? Porque en mi caso, lo experimento como una contracción, donde sé que no es por ahí. Y ahí es donde viene la rendición y la humildad, para reconocer que es mi orgullo el que quiero operar, que es mi patrón inconsciente o lo que mi mente cree que supuestamente tiene que pasar. Y justamente ahí es cuando tengo que invitar a mi ego, en este caso, a mí misma, a la quietud, al silencio y decir, que no es por ahí. Sí, yo creo que especialmente en el caso de las relaciones, de cualquier tipo, obviamente de las más intensas suele ser una muy cercana, como por ejemplo la relación de pareja o la relación de dos socios que tienen que estar viéndose cada día, a todas horas. Pero este tipo de relaciones tan cercanas, ¿no? Yo creo que una de las formas más claras de saber en qué punto estás es el perdón. Porque la gratitud viene cuando has podido perdonar. Entonces, el termómetro, ¿no? O el barómetro de saber en qué punto estás es si sientes gratitud en tu corazón, si sientes gratitud sin causa.
si en esa situación o en esa relación o en ese evento has encontrado ese punto de paz que viene en relación a que lo has podido perdonar, ¿no? Pero como el perdón es una arma, es una llave escondida en nuestro interior, ¿no? Es decir, si supiéramos perdonar en 0, cada cosa a cada minuto que nos pasa, ese es un estado permanente de gracia, ¿no? Y es prácticamente imposible. Entonces, algo había que hacerle al ser humano cuando lo crearon, ¿no? Para decirle, se lo vamos a complicar un poco. De esta manera va a tener que trabajarse por cojones, es lo que hay, ¿no? Entonces, justamente cuando tú sientes versus una situación, un punto de una gratitud que emerge, entonces te está reflejando que eso se ha podido perdonar. Y cuando no hay esa pulsión de gratitud, obviamente te refleja que todavía hay trabajo que hacer allí. Pero el perdón, desde luego, es la mayor medicina para las relaciones, porque si podemos perdonarnos, en primer lugar, a nosotros mismos, si no nos perdonamos por un error o por un acto, claro, es que es una arma, o sea, directamente vamos a no poder perdonar a la otra persona. Total. Porque sentiremos que está en deuda o le exigiremos el mismo rigor. Por eso es muy importante primero perdonarse a uno mismo. Y ese proceso es probablemente el más difícil que hay. Por eso es bueno perdonar a los demás, porque es como un ejercicio en el fondo para perdonarse a uno mismo, que es lo más difícil. Total. Bueno, te voy a preguntar tu siguiente clave, prácticamente ya me la respondiste, es decir, clave número 3, perdonar. Perdonar. Si tenemos una herida, si vemos que una persona está herida, ¿no? Y sigue atacando, es el perdón. Y al final, grandes maestros como Jesús, su mensaje era muy simple, ¿no? Qué bueno. Me encanta. Antes de continuar con la clave número 4, comenta por aquí qué te va resonando, qué vas a aplicar también si estás viviendo algo así, porque al final no es un vídeo para información y ya, sino realmente sentirlo y que lo puedas aplicar a tu vida y que pueda haber realmente una transformación en ti y en tus relaciones. La clave número 4 para mí sería la comunicación y creo que es, de hecho, bueno, no voy a decir muy fácil, pero se puede llegar a dar más fácil decir las cosas bonitas, decir cuando algo te está gustando o halagar a la otra persona. Voy a dar por hecho que aplicas esto en tus relaciones, porque si no lo haces, es importante que le digas cositas bonitas a las personas que amas y a las personas de tu entorno. Pero claro, el siguiente paso es darte el permiso de decir lo incómodo. Y no solamente decirlo, sino el cómo decirlo. Que yo puedo decir esta situación es una mierda, pero el desde qué intención o desde qué conciencia yo la diga en ese momento repercute en cómo se puede sentir la otra persona. Porque al final no es que no estemos listos para escuchar, no estamos listos para sentirnos atacados, porque ahí es donde si yo voy y ataco a una persona, por consecuencia, porque tenemos ese instinto animal, todos tenemos ego, la persona va a querer atacar. Obviamente, si es una persona más consciente, seguramente respire, pero la mayoría de la población no está ahí. Se dice que de cada 10 personas, 8 están en la fuerza y no están en el poder. ¿Qué significa esto? Que están en lucha, que si tú les atacas, te van a atacar por 3 o por 4 o por más. Entonces, es importante que si yo quiero construir una relación sana, de entrada no entre atacando. Pero pero no atacarte no significa que te dejes de ser lo incómodo, porque decirte lo incómodo es lo que va a ayudar a que se pueda fortalecer. Voy a hablar de fortalecer el vínculo, pero cuando hablo de fortalecer el vínculo no digo de potenciar el apego, digo de potenciar el vínculo como un vínculo eterno. Sí, bueno, esto es muy profundo. Claro. Pero yo voy a decir algo en relación al anterior, que es justamente esto, ¿no? De decir las cosas que son incómodas, ¿no? Yo creo que justamente tenemos que decirnos la verdad. La verdad duele a nosotros mismos, ¿sabes? Tenemos que mirar la verdad de frente y ser muy incómodos con nosotros mismos. Porque cuando nosotros nos estamos diciendo la verdad, cuando nosotros nos estamos diciendo cosas que son muy incómodas de mirar, hace que cuando tengamos que decirle algo a la otra persona que sea incómodo, lo vamos a poder hacer desde un lugar más noble, desde un lugar menos luchado, como tú dices. ¿Por qué? Bueno, porque si lo estamos haciendo para no estar en contacto con nuestro propio autoengaño, entonces obviamente hay una agresividad en esa comunicación, digamos, ¿no? Pero cuando nosotros lo hacemos desde una autoaceptación, lo que estamos haciendo también es que aceptamos que a lo mejor la persona, cuando le digamos esa verdad, nos va a abandonar, nos va a rechazar, ¿no? Pero nosotros tenemos eso más integrado. ¿Por qué? Porque estamos en paz con la vida, con la existencia,
porque no estamos viviendo una realidad falsa. Porque ese proceso ya lo hicimos anteriormente con nosotros mismos. Sí, cuando estaba hablando que claro, es profundo porque en realidad me vino esa profundidad. Cuando hablamos de ser verdad, aunque sea incómodo, y cuidar ese vínculo, todo tiene un inicio y todo tiene un fin. Y eso puede ser, ese fin puede ser de un mes, de un año, de 10 años o de toda una vida, pero la encarnación tiene un fin y es una realidad de frente. Y creo que este tema, cuando justamente empezamos el vídeo hablando de dependencia, hay que mirarlo de frente, porque existe el nacer y existe el morir. Entonces, si yo tengo claro que igual me voy a morir, de hecho empiezo a crear ese vínculo desde un lugar más libre, porque al final las personas se unen para potenciarse. Cuando yo hablo de un vínculo eterno, y creo que es bonito, y ya para que vayamos cerrando el vídeo, que por cierto, si les ha gustado este vídeo, darle like y compártelo si sabes que a alguien le puede interesar este tema tan potente. Gracias, Ravi, nuevamente por todo el aporte de valor. Pero me gustaría darles el mensaje, porque sé que tú también vibras allí, de que más allá de las formas de este presente, yo lo experimento como un vínculo eterno. Es decir, más allá de lo que pueda pasar, el amor es para siempre. O al menos yo lo experimento así. Si yo te amo por siempre. Entonces, eso se cuida también. No pensar que porque un mentor deje de ser tu mentor, o porque tu mamá se muera, o porque esa relación no vaya a un siguiente nivel, o tengas un divorcio, o un amigo se vaya de un país. O sea, no porque hay un corte en las formas se tiene que romper el vínculo. Pero para no romper el vínculo es importante dar amor, ser amor y llevar ese vínculo de la manera más sana, porque creo que podemos construir un mundo, un lugar en el mundo donde el amor trasciende en formas, pero los vínculos sean para siempre. ¿Tú qué piensas de esto? Sí, yo creo que el primer contrato que firmamos en esta vida es con nosotros mismos. Y si tú firmas un contrato de amor, esa va a ser tu firma en tus relaciones. Y creo que una de las gran cagadas en las relaciones es que hay un miedo que se mete dentro e interfiere en ese contrato, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan todos los procesos de codependencia extremos, ¿no? Si realmente hacemos un proceso de autoamor, de amor propio, de autoestima, si hacemos un trabajo personal hacia esta dirección, inevitablemente nuestras relaciones va a ser de mucha más calidad. Lo que vamos a ofrecer no va a exigir desde el lugar de la carencia, sino que va a ser desde el lugar de la confianza, de la generosidad, de ser amable en el trato con uno mismo, ¿no? Y evidentemente a partir de ahí se abre otra realidad, y en esa realidad las relaciones, todo empieza y se acaba. Todos sabemos que todo es un tránsito, pero obviamente viaja sobre una frecuencia que es la frecuencia del amor, y es la que más necesita este mundo. Si al final todo lo que vemos es el conjunto de la suma de todas las relaciones y de toda la sociedad, ¿no? Entonces es clave para poder cambiar ese mundo, que todos queremos cambiar el mundo, sí, pero ¿cómo? Bueno, empezando primero con ese amor propio, con esa autoestima, con esa compasión también, y lo mismo con los demás, con la persona más cercana, con una relación bidireccional, ¿no? ¿Qué le dirías a una mujer o incluso un hombre que esté viendo en este instante, por alguna razón, porque nada es casualidad, este vídeo y ahora mismo sienta de alguna manera liberación, pero también esté sintiendo contracción porque esto le ha tocado? A ver, en primer lugar, les diría que respiren un rato lo que sea que se les ha movido, ¿no? Porque al fin y al cabo somos agua. Las aguas, aquí no sé si se escuchará en el micro, pero hay agua como de río, se escucha, ¿no? Y todo este movimiento del agua es lo que somos. Si te permites estar consciente de ese movimiento, el agua por donde pasa da vida. Entonces, solo eso, escucha, respira, permite que eso esté sucediendo, y luego tranquilamente empezará a haber claridad y conciencia en eso, ¿no? Y luego finalmente es eso, o sea, cada uno tiene que encontrar su forma, ¿no? Yo, por ejemplo, lo hago a través de la música, del canto de mantras, de la meditación, del arte,
Y todo ese nivel de conexión a mí me conecta con ese espacio eterno que tú dices, ¿no? Con ese lugar inmortal, más allá del cuerpo y de lo que muere. Y lo que hace conectarme con eso es ir arrastrando toda mi vida hacia ese nivel de conciencia, hacia esa vibración amorosa. Entonces, que no se queden de brazos cruzados, que hagan algo, que apliquen todo lo que tú les das, que apliquen conocimiento, que apliquen lo que van recibiendo, y esas herramientas las usen no solamente decir, vale, he recibido un mensaje, creo que lo he entendido o me ha movido, sino decir, vale, ok, pues ahora voy a usar las herramientas que se me están dando para navegar en esa dirección. Porque realmente está mucho más cerca de lo que somos capaces a veces de ver, nuestro potencial de cambio, ¿no? Pero obviamente tienes que ser tú el que hace ese movimiento, ¿no? Pero nosotros, ya sabes, si hacemos un paso, ¿no? El universo hace 1.000.000. Entonces, que confíen también en ese proceso de que el universo se tarda sus temas, sus ciclos, los tiempos de la vida son unos y no se pueden forzar, pero siempre está en movimiento. Total. Hay una frase, un dicho, pero bueno, algo que siempre digo en mis conferencias y es, cuando las aguas estén en movimiento, ahí no está la calma, ahí no está la quietud. Y en el mundo de las relaciones, ahí no vas a encontrar ese equilibrio y esa sanación que estás buscando, sino que lo vas a alterar. Entonces es importante que si tú tienes turbulencias internas, respires, tengas esa quietud contigo y desde ese lugar sí entonces poder expresar y comunicar a la otra persona tu sentir, porque si intentas calmar las aguas, agitándolas, lo que vas a hacer es que se alteren más. Entonces hay momentos donde hay que esperar que esas aguas se calmen solas, se calman desde ese silencio y esa quietud, como también estabas contando ahora algo sobre eso, y desde ese lugar sí poder conversar, sanar y hacer ese cambio que quieres, pero para eso necesitas también darle paso a esa paciencia, ¿no? Que el ego es impaciente, el ego quiere que sea ya, pero en realidad hay que esperar esos tiempos, como también lo decías ahora. Antes de despedirnos, me gustaría que, sé que cada vez que te pregunto, preséntate, es todo un lío, porque es de todo, pero me gustaría, por si alguien aún no te conoce, que nos cuentes un poco de lo que haces. Bueno, pues yo soy Ravi Ram y me dedico a compartir el mensaje que viene de los orígenes de la conciencia, ¿no? En estos tiempos tan importantes de tomar conciencia de nuestras vidas, de despertar, pero no un despertar un poquito demasiado desarraigado, sino un despertar honesto con lo que significa ser humano. Y yo lo hago a través de la vibración, sobre todo de la música, la meditación, el canto de mantras, y también a través de mi academia, donde hacemos procesos de profunda transformación. Entonces, y comparto con personas como tú, que me encanta porque traéis un mensaje de amor aplicado también muy bien hecho a la materia, y creo que es un momento muy importante de ponerle amor al cuerpo, de ponerle amor a la materia y elevar también de esa relación con las finanzas, con las relaciones, para que podamos crear un mundo mucho mejor desde el lugar que el mundo necesita, no desde ahí colgados en un pino, ¿no? Entonces, bueno, y nada, les diría que depende, de según cómo se mire, todo depende. Así que las relaciones de dependencia al final también tienen que ver cómo tú percibes esa situación. Así que también, pues no sé, ten paciencia, deja que se vaya dando, ¿no? Pero está bueno darle un giro a la percepción de cada situación, mírala por distintos ángulos y estoy seguro que esto te va a dar una visión mucho más ampliada de cada situación. Total. Me gustaría también que lo sigan en sus plataformas, por ejemplo aquí en YouTube. ¿Cómo te consiguen en todas tus plataformas y dónde? En todos lados, Ravi Ram Moneda, me vais a poder ver. Podéis escuchar la música en Spotify, en YouTube, en Instagram, Facebook, en fin, en todas las plataformas digitales. La web es raviram.es y también os podéis suscribir para estar al día de las cositas que voy haciendo por el mundo. Muchísimas gracias de corazón por tu compromiso contigo, por querer elevarte en conciencia, porque al final si estás buscando, como le llamas tú en este caso, si has entrado en este video, sufrimiento, dolor, lo que sea, si estás buscando sanar, es porque hay un compromiso firme con tu crecimiento. Te honro, te amo, aunque no te conozca. Por aquí abajo te voy a dejar 2 enlaces. Uno, que puedas agendar con mi equipo si estás en ese momento de tu vida donde quieres ir al siguiente nivel, e incluso si estás pasando por un momento incómodo en tus relaciones, también te podemos ayudar con eso. Y 2, también te dejo abajo otro link con una super clase donde te explico cómo también poder expandirte
en todas las áreas de tu vida. También te voy a dejar abajo una de sus últimas canciones, Todos los seres, para que te la disfrutes y también la vivas. Es una canción que yo amo, me la sé completa de inicio a La fin. uses, úsala. Es verdad, úsala para hacer ese cambio de vibración o para cuando decía también Michelle de ¿y qué hago? Vale, ok, esto me ha movido, ¿qué hago? Ahora inmediatamente ponte esa canción y verás que te ayuda a integrar el proceso. Total. Un beso enorme, un abrazo de corazón a corazón. Gracias, Ravi, por venir. A ti, eso, un placer. Gracias, Michelle. Chao. Chao.